En esta sección vamos a estudiar el algoritmo AES. El algoritmo se llama Ringdoll y este nombre viene de sus inventores. Fue adoptado en el año 2001 por el Instituto Nacional para Estándares y Tecnología estadounidense como nuevo estándar avanzado de cifrado para su empleo en aplicaciones criptográficas que no fueran militares. Fue adoptado después de pasar un proceso de selección, revisión y estudio público y abierto. Fue diseñado para prevenir criptoanálisis diferencial y lineal, emplea bloques y claves de longitud variable, entre 128 y 256 bits. El número de rondas también es variable y depende de las longitudes de bloque y clave. Y otra característica es que no posee estructura de red de Faster. Veamos la estructura general del AES. El algoritmo se basa en aplicar un número determinado de rondas a un valor intermedio que se llama estado. En cada ronda se aplican 4 funciones invertibles que se agrupan en 3 niveles o capas. En la capa no lineal tenemos la función de sustitución de bytes. En la capa lineal tenemos las funciones traslación de filas y mezcla de columnas. Y en la capa de adición de clave tenemos la función añadir clave de ronda. En la última ronda no se aplica la función mezcla de columnas. El estado es un valor intermedio que se puede representar por medio de una matriz de bytes de 4 filas y n sub b columnas. N sub b es el número de bits del bloque dividido por 32, es decir, la matriz de estado tiene nb columnas donde nb es el número de palabras del bloque que queremos cifrar. Por ejemplo, si tenemos un bloque de 192 bits, el número de palabras es 6, entonces la matriz de estado será una matriz de 4 filas y 6 columnas de bytes. Entonces, la matriz de estado se puede considerar como un vector de palabras. Cada columna son 4 bytes, es decir, cada columna es una palabra. El bloque que queramos cifrar o descifrar se traslada directamente byte a byte sobre esta matriz, siguiendo la secuencia 00, 10, 20, 30, 01, etc. La estructura de la clave es análoga a la del estado. Se representa por una matriz que tiene 4 filas y un número de columnas variable. El número de columnas es el número de bits de la clave dividido por 32, es decir, es el número de palabras de la clave. Por ejemplo, si tenemos una clave de 128 bits, entonces el número de columnas será 4. La clave será representada por una matriz de 4 filas y 4 columnas de bytes. Los bytes de la clave se copian sobre esta matriz siguiendo la secuencia 00, 10, etc. El número de rondas es también variable y depende del tamaño de la clave y del bloque, según esta tabla. Por ejemplo, si tenemos una clave de 4 palabras, es decir, de 128 bits, y un bloque de 6 palabras, es decir, 192 bits, entonces el número de rondas será 12. Veamos entonces el algoritmo con n rondas. Supongamos que B es el bloque que queremos cifrar y S es la matriz de estado. El primer paso consiste en calcular las claves de ronda a partir de la clave original. Si el algoritmo tiene n rondas, necesitaremos n más 1 subclaves, es decir, desde k sub 0 hasta k sub n. El segundo paso consiste en asignar a la matriz de estado el resultado de realizar un XOR entre el bloque que queremos cifrar y la clave k sub 0. Y después se aplican las n rondas, es decir, para i desde 1 hasta n se aplica la ronda iésima con la clave de ronda correspondiente. Veamos ahora cómo son las rondas. Si S es la matriz de estado y K sub i es la clave que corresponde a la ronda iésima, entonces cada una de las rondas tiene esta estructura. Primero, se hace una sustitución de bytes de la matriz de estado. Después se aplica una traslación de filas. Después se aplica una mezcla de columnas. Y por último, se añade la clave de ronda. En la última ronda no se efectúa el paso 3, es decir, no se hace una mezcla de columnas. Y en la función de descifrado se utilizan las funciones inversas de estas. Veamos ahora cómo son cada una de las
funciones. La función de sustitución de bytes lo que hace es una sustitución no lineal de cada byte de la matriz de estado utilizando una S-caja. Y esta S-caja se obtiene componiendo dos transformaciones. Primero, se sustituye cada byte por su inverso en el cuerpo de Galois de 2 elevado a 8 elementos. Recordar que en este cuerpo cada byte puede ser representado por un polinomio de grado menor que 8. Entonces, todos los bytes diferentes de 0 tienen inverso porque estamos en un cuerpo, entonces lo primero que hacemos es calcular ese inverso. El 0 no tiene inverso, entonces el valor 0 queda inalterado. Y una vez que hemos calculado el inverso, aplicamos una transformación afín. Es decir, multiplicamos esta matriz por el inverso y le sumamos este byte. Entonces obtenemos el byte Y, entonces la S-caja lo que hace es sustituir el byte A por el byte Y. La función inversa de esta función es la aplicación inversa de la caja correspondiente a cada byte de la matriz de estado. La función traslación de filas consiste en un desplazamiento cíclico a la izquierda en las filas de la matriz de estado. En cada fila, el número de posiciones del desplazamiento es diferente. En la fila 0, el número de posiciones es siempre igual a 0, es decir, que en esa fila no hay desplazamiento, y en el resto de filas, el número de posiciones es función del número de palabras de bloque según esta tabla. Por ejemplo, si el número de palabras del bloque es 6, el número de posiciones del desplazamiento en la segunda fila es 2, pero si el número de palabras del bloque es 8, el número de posiciones del desplazamiento en la fila 2 es 3. La función inversa de esta función será un desplazamiento a la derecha con el mismo número de posiciones en las filas de la matriz de estado. La función mezcla de columnas es un producto de cada palabra del estado por esta palabra, la palabra 03, 01, 01, 02. El producto se realiza a nivel de palabra, es decir, es un producto módulo el polinomio x a la cuarta más 1. Entonces hay que realizar el producto de cada palabra por este polinomio y luego hacer la reducción módulo x a la cuarta más 1. Recordemos que cada palabra se representa con un polinomio de grado menor que 4, cuyos coeficientes son elementos del cuerpo de Galois de 2 elevado a 8 elementos. Si esta es una palabra, donde las ASCII son bytes, entonces la palabra puede representarse indistintamente por una cadena de 4 bytes o por un polinomio de grado menor que 4, cuyos coeficientes son bytes. Y la palabra resultante de la transformación mezcla de columnas será el producto del polinomio c de x, de este polinomio, por este polinomio módulo x a la cuarta más 1. Recordemos que este producto modular puede efectuarse por medio de una matriz circulante. Es decir, si b de x es la palabra resultante del producto, entonces los coeficientes b sub i pueden calcularse efectuando este producto, el producto de una matriz circulante donde los elementos son los coeficientes del polinomio c de x y esta matriz donde los elementos son los coeficientes del polinomio a de x. Una observación importante es que hemos dicho que en este anillo, es decir, en el anillo de posibles restos módulo x a la cuarta más 1, no todos los elementos diferentes de 0 tienen inverso, es decir, este anillo no es un cuerpo. Sin embargo, c de x sí tiene inverso. El inverso de c de x es este polinomio que llamamos d de x. Entonces la función inversa de la de mezcla de columnas es el producto de cada palabra por la palabra que tiene los coeficientes del polinomio. El producto se realiza a nivel de palabra. Entonces la función inversa de miscolumn se obtiene multiplicando la palabra correspondiente por este polinomio módulo el x a la cuarta más 1. Es decir, la transformada de la palabra representada por el polinomio b de x es la palabra a de x que se obtiene multiplicando por d de x módulo x a la cuarta más 1 y hemos visto que este producto se puede realizar por medio de una matriz circulante.
Los coeficientes del polinomio d de x forman la matriz circulante y los coeficientes del polinomio b de x forman esta matriz. La función añadir clave de ronda es muy sencilla, simplemente consiste en hacer un XOR de los bytes de estado con los bytes correspondientes de la clave. Es decir, sumamos los bytes de la matriz de estado con los bytes de la clave, de la matriz de clave. Entonces la función inversa es ella misma. Vamos a ver ahora la función de descifrado. Para descifrar en AES hay que cambiar el orden de las subclaves y el de las funciones en cada ronda. Y además las funciones que se aplican son las inversas de las utilizadas en el cifrado. Este es el esquema de cifrado. Primero añadimos clave, después sustitución de bytes, después traslación de filas, etc. En la última ronda no hay mezcla de columnas. Entonces, para descifrar aplicaremos las funciones inversas de estas, pero además en orden inverso. Recordad que la función inversa de añadir clave es ella misma. Entonces empezaremos a añadir clave, la inversa de traslación de filas, la inversa de sustitución de bytes, etc. Bien, si nos fijamos en este esquema, en el cifrado y el descifrado están intercambiadas las funciones sustitución de bytes con traslación de filas. Y también están intercambiadas añadir clave de ronda con mezcla de columnas. Lo vemos en el esquema. Aquí están intercambiadas estas dos funciones y aquí estas dos. Si tenemos en cuenta que la función sustitución de bytes opera sobre los bytes, mientras que la función traslación de filas solo los cambia de lugar, es fácil ver que las dos operaciones pueden intercambiarse. De la misma forma, las operaciones añadir clave de ronda y la inversa de mezcla de columnas pueden intercambiarse si sustituimos la clave de ronda por la que se obtiene al aplicarle la función inversa de mezcla de columnas. De esta forma, la estructura del descifrado es idéntica a la del cifrado, usando las funciones inversas. La función inversa de añadir clave de ronda es la misma y aquí ponemos un superíndice para recordar que se utiliza la clave que se obtiene aplicando la función inversa de mezcla de columnas a la clave de ronda. Ya solo nos queda ver cómo se calculan las subclaves en el algoritmo AES. A ver, si el número de rondas es n, entonces vamos a necesitar n más 1 subclaves, desde k sub 0 hasta k sub n. Y si la matriz de estado es 4 por n sub p, es decir, tiene 4 filas y n sub p columnas, entonces el número de bytes del bloque es 4 por nb. Y entonces, para cada subclave necesitamos este número de bytes. Por tanto, en total necesitamos n más 1 por 4 por n sub p bytes. Entonces, las diferentes subclaves se van a derivar de la clave principal mediante el uso de dos funciones, una función de expansión y otra función de selección. La función de expansión va a permitir obtener, a partir de la clave principal, una secuencia de todos los bytes que necesitamos. Hemos dicho que necesitamos 4 por n más 1 por n sub b bytes. O dicho de otra forma, n más 1 por n sub b palabras. Y la función de selección simplemente va a tomar consecutivamente de la secuencia obtenida bloques del mismo tamaño que la matriz de estado, es decir, va a tomar bloques de 4 por n sub b bytes y los va asignando a cada clave de ronda. Veamos la función de expansión. La clave expandida va a ser un vector de n sub b por n más 1 palabras que será denotado por w. Las primeras n sub k palabras contienen la clave original y las demás palabras se definen recursivamente en términos de palabras anteriores. Hay dos algoritmos, uno para cuando el número de palabras de la clave original es menor o igual que 6 y otro para cuando ese número es mayor que 6. En los dos algoritmos se utilizan las funciones subbyte y rotación de bytes y unas constantes que van a ser denotadas R con dj. Vamos a ver con detalle la función de expansión. El primer
paso consiste en copiar las n sub k palabras de la clave original sobre el vector w, es decir, que las n sub k primeras palabras de la clave expandida van a ser las n sub k palabras de la clave original. Y para el resto de palabras hacemos lo siguiente. Vamos a fijarnos primero en los pasos 2.1 y 2.4. En el paso 2.1 copiamos la palabra anterior en una variable temporal. Y en el paso 2.4 sumamos esa variable temporal a la palabra que está situada en n sub k posiciones antes. El paso 2.2 lo que nos dice es que cada n sub k palabras a la variable temporal le aplicamos la función rotación de bytes y bits sub byte. Y además le sumamos una constante. Y el paso 2.3, que no se aplica cuando n sub k es menor o igual que 6, lo que nos dice es que si es congruente con 4 módulo n sub k, entonces a la variable temporal le volvemos a aplicar la función subbyte. Como hemos dicho, cuando n sub k es menor o igual que 6, el paso 2.3 no se aplica. Este es el esquema general cuando n sub k es 4. Primero copiamos la clave original en las 4 primeras palabras y después básicamente lo que hacemos es asignar a cada palabra la suma de la palabra situada 4 posiciones antes y la palabra anterior. Y cada 4 palabras, aquí las que están marcadas en rojo, a la palabra anterior se le hace un tratamiento especial. La función subbyte toma como entrada una palabra y devuelve la palabra que se obtiene aplicando la skj-AES a cada uno de los bytes de la palabra de entrada. La función roadbyte es una permutación cíclica a la izquierda de los bytes de la palabra. Si aplicamos roadbyte a la palabra abcd, obtenemos bcda. Todos los bytes se han desplazado una posición hacia la izquierda y el primer byte se ha colocado al final. Las constantes r con dj se definen de esta forma. R con dj es una palabra cuyos 3 últimos bytes son el byte 0 y el primer byte es el elemento del cuerpo de Galois de 2 elevado a 8 elementos que corresponde a x elevado a j-1 módulo este polinomio. Por ejemplo, RCD9 es el elemento del cuerpo de Galois que corresponde a x elevado a 8. X elevado a 8 módulo m de x es este polinomio, por tanto RCD9 es este byte, esta cadena de bits, 0 por x elevado a 7, 0 por x elevado a 6, etc. Lo podemos expresar en hexadecimal, 1b, y por tanto r con d9 es la palabra cuyo primer byte es 1b y los 3 últimos bytes son 0. Y con esto acabamos la sección.